El equipo Ketsi Friends les complace darles la bienvenida a nuestro museo virtual, la Casa de las Musas. El tema que abordaremos el día de hoy será la mitología y cómo ésta ha evolucionado a lo largo del tiempo a partir de la prehistoria y a través de las diferentes culturas del mundo. Desde hace muchos años, el ser humano se ha caracterizado por desarrollar distintas obras de arte en ámbitos como la pintura, la escultura, la arquitectura, entre otros. Todas ellas tienen un significado, ya sea espiritual o religioso, diferente en cada cultura, y que se relaciona directamente con el pensamiento mágico, ya que evocan la realidad de forma poderosa. Muchas de estas buscaban explicar la naturaleza y el porqué de las cosas en aquel entonces, y cómo adquirir el control de estas mediante ritos. A continuación, les presentaremos una colección de todas estas obras de arte y cómo cada una de ellas están relacionadas con la mitología, que esperamos sea de su agrado. Arte de la prehistoria. Esta obra es la Venus de Willendorf y también se puede conocer como Venus paleolítica. Su autor es desconocido. Su fecha de creación es aproximada y se puede decir que es del 24.000 al 22.000 a.C. en Willendorf, Austria. De ahí recibe su nombre. Está hecho de terracota. Es una figurilla de 11 centímetros de altura. Representa a una figura femenina con rasgos sexuales muy marcados. Se conoce que la función de las Venus paleolíticas es de carácter mágico y estaba relacionada con la fertilidad. Actualmente, la Venus de Willendorf se exhibe en el Museo Nacional de Historia Natural de Viena. Esta obra se relaciona con la mitología y años después se utilizó para hacer referencia a la diosa romana de la belleza, el amor y la fertilidad. Es utilizada como objeto de culto. Arte en Mesopotamia. La Puerta de Ishtar. Esta obra fue creada alrededor del año 575 a.C. en Babilonia y encontrada por el arqueólogo Robert Caldewey, famoso por ser el descubridor de Alemania. Se desconoce el autor de esta famosa obra. Esta estructura es una de las 8 puertas monumentales de la muralla interior de Babilonia. Está decorada con animales de colores brillantes sobre un fondo azul vidriado. Este se encuentra en el Museo de Pérgamo de Berlín, uno de los más valiosos de Alemania. La estructura estaba consagrada a Ishtar, la diosa babilónica del amor y la guerra, y esta daba acceso al templo de Marduk, el señor de los dioses, a través de una avenida procesional, decorada con relieves de león y dragones, los cuales eran símbolos de Ishtar y Marduk. Arte en el Antiguo Egipto. Esta escultura es conocida como Anubis, guía de los difuntos. Los historiadores datan que fue construida en el siglo I a.C., durante el periodo ptolemaico. Fue encontrada en Egipto y está expuesta en el Museo Rommel-Pelichaus, en Hildesheim, Alemania. Su autor, el cual se desconoce, utilizó madera que revistió en estuco para luego ser policromada. Se cree que fue construida con el objetivo de rendir culto al dios por el cual lleva su nombre Anubis. Se relaciona con la mitología porque Anubis era la guía de los difuntos, pero fue olvidado después de que se le otorgara ese papel a Osiris. Anubis es uno de los dioses más antiguos del panteón egipcio. En algunos textos se le asocia al ojo de Horus, que su función era abrir los caminos del norte. Arte en Mesoamérica. Este es el templo de Quetzalcóatl, o también conocido como Pirámide de la Serpiente Emplumada. Es una de las edificaciones más bellas del México prehispánico y es una de las máximas expresiones de la cultura teotihuacana. Fue creada en Teotihuacán y su autor es desconocido. Debido a la fecha a la que remonta su creación, no se puede saber con exactitud, pero se aproxima que fue construido del año 100 al 500 a.C. Para su construcción se utilizaron enormes bloques de piedras labradas y esculpidas de una manera única. Su lugar de exhibición es Teotihuacán, en México. Está relacionado con la mitología porque fue creado en honor a un dios, en este caso a Quetzalcóatl, por lo que su fin fue religioso. Arte en la antigua Grecia. Esta escultura se llama Venus de Milo. Se conoce que su creación fue en el año 110 a.C. y su autor es anónimo. Se descubrió en la isla de Milo, a principios del siglo XIX. Esta obra se considera una de las obras maestras de la escultura mundial. La estatua fue esculpida mediante la técnica de piezas agregadas y está hecha de mármol blanco. Está compuesta de 2 bloques de más de 2 metros de altura y la técnica que se utilizó es propia del periodo helenístico. Esta escultura se exhibe actualmente en el Museo de
en París, Francia. La Venus de Milo también se conoce como Afrodita de Milos. El tema de esta escultura es una diosa de gran belleza. Era la diosa del amor, la belleza y el mar, y de ahí su relación con la mitología. La diosa Afrodita en la obra de la Ilíada estaba casada con Hefesto, y además protegía a los troyanos. La Ilíada es una de las epopeyas más importantes de la historia. Es atribuida a Homero y narra el último episodio de la guerra de Troya. Arte en la antigua Roma. Este templo es conocido como el Templo de Portunus. Está localizado en el Foro Boario a un lado del Registro Civil de Roma y pertenece a esa cultura. Fue creado aproximadamente en el 70 y 40 a.C. Su autor no se conoce con certeza debido a la época en que se creó. El templo tiene un podio revestido y entrevertido y 4 columnas alrededor de ella. Se relaciona con el tema porque es el templo dedicado a Portuno, dios de las puertas. El templo fue construido con el objetivo de proteger la zona del Foro Boario, que era una zona dedicada al comercio. También se le conoce como Fortuna Virilis, porque se creía que estaba dedicado a la fortuna viril, hecho que fue desmentido por historiadores. Arte medieval. Esta obra de arte medieval es conocida como el frontal de altar de la pseudo-hielo de los apóstoles y la técnica en la que está elaborada es la tabla española. Su autor es anónimo y la fecha en la que fue creada no se conoce con exactitud, aunque se dice que surgió en algún momento de la primera mitad del siglo XII y fue adquirida en el año 1905. Su lugar de origen corresponde a una iglesia indeterminada del obispado de la Seu-d'Urgell. Actualmente, su lugar de exhibición es el Museo Nacional de Arte de Cataluña, ubicado en Barcelona, España. Los frontales de altar formaban parte del mobiliario litúrgico de la iglesia y se utilizaban para cubrir la parte delantera de los altares. La imagen que en él se representa es Cristo junto con sus 12 discípulos, por lo que puede decirse que su relación con la mitología son las creencias religiosas expresadas en forma de Dios. Arte medieval. La Lamentación sobre Cristo muerto es una obra de arte medieval realizada en fresco por el autor italiano Giotto di Bodon. Fue creada entre los años 1305 a 1306 y su lugar de exhibición actual es la Capilla de Scrovegni de Padua, en donde la pintura fue situada prácticamente en el centro de la pared izquierda. En ella puede observarse, como su nombre lo indica, la lamentación de los apóstoles sobre la muerte de Jesús. Es por esta razón que la obra se relaciona directamente con la mitología, ya que se representan las creencias religiosas que tenían las personas de aquel entonces respecto a su Dios, que en ese caso era Cristo, puesto que es una obra que representa el arte cristiano. Gracias por su atención y esperamos que la sección de la Casa de las Musas haya sido de su agrado.